Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. La respuesta que buscas. Sean todos bienvenidos a este podcast cristiano, La respuesta que buscas, Jesús. Quiero iniciar primeramente con una palabra que es en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y así iniciamos este podcast, en el que es de conversación y de testimonio, de una charla cristiana, hecho para todo aquel que no conoce a Cristo o que no ha entregado su vida a Cristo. El día de hoy está con nosotros mi padre, Cipriano Amaro Rojas, conocido como El Gitano, para hablar de su vida y de su testimonio y de su fe en Cristo, a quien doy las gracias de que nos acompañe y le cedo la palabra. Bueno, yo soy Cipriano Amaro Rojas, nací en Ciudad Delicias, Chihuahua, ahí en un rancho que se llama Los Tres Siete. Ahí me inicié, pues ahí yo empecé ahí a ir a la escuela en ese tiempecito. Después mi madre se fue a Parral, la ciudad de Parral, y yo tuve que irme con ella. Todavía yo estaba chico pues. Me fui a Parral y me metió a la escuela. Ella trabajaba también ahí lavando ropa y planchando. Y yo en la escuela estuve desde primero, segundo, tercero. Ahí en tercero me tocó una maestra muy dura. Había 2 terceros y los otros terceros decían: te voy a llevar con la maestra Delia Loya, porque ella era muy dura. Y tenía un alumno. Es la maestra que me platicabas que un día casi se murió un niño que golpeó ella, ¿verdad? Sí, fue mi mamá, inclusive cuando me vio golpeado de los ¿A usted chamorros. también lo golpeó, papá? De los chamorros. Entonces, un día que me estaba bañando. Entonces, tenía Porque así era la vida en los ranchos, ¿no? En las escuelas. Antes Sí, me acuerdo que había el dicho de que la palabra con sangre entraba, algo así. Pero ella era demasiado dura. Pues le llevaban los ¿Como otros cuántos terceros. años más o menos tendría usted? Tenían tercero, yo 7, 8, 9, como 9 años. Como 8 años tenía. Entonces usted creció en Parral. En Parral. Y tenía un alumno muy chiple, ella. Ajá. Y salía para otro salón. Y decía: y ahí me apuntas al que hable o al que se mueva. Y siempre me apuntaba a mí. Bárbaro. Y cuando llegaba, decía: ahora sí, pásame a los que hablaron. Y de volada yo, otros 2 y yo. Y nos ponía las manos para arreglarnos y nos pegaban los chamorros también con una regla. Válgame. Entonces, ahí estuve. Ella me decía que no iba a pasar, me gritaba. En ese entonces a mí me decían el pelón. Ajá. De chavo. Y me decían: ni vas a pasar, pero ni creas. ¿Le decía la maestra a usted? Me decía la maestra. Válgame. Y yo sabía que sí iba a pasar, porque yo sacaba buenas calificaciones. Buenas notas. Pero ella me gritaba así. Y luego ya me fui fue mi mamá, me vio que estaba, un día que me estaba bañando en una tina de estas de donde lavan ropa. Sí. Me estaba bañando y me dijo: pues, ¿qué tienes ahí? No, pues que la maestra ahí nos da reglazos. Y mi mamá fue y le reclamó. A la Oiga, maestra. ¿por qué? No, dijo: es que no, dijo, no nos puede golpear así. Pero aguanté el tercero de todos modos ahí. Sí. Y ya me fui al cuarto y al quinto. Ya en el quinto me salí, yo empecé a trabajar muy jovencito. Ahí en Parral. Vendía el periódico, Uh-huh. vendía unos cuadernos que había como cuentos de lágrimas y risas y de Memín Pingüín y pues sacaba mi lana.
Que eran como revistas sí, del Pimín Pingüín, ¿va? ey, Como historias, como historietas historias, con historias. Y luego de ahí me iba a la escuela, a la escuela. pero desde las 5 de la mañana yo andaba vendiendo el periódico, se llamaba El Monitor de Parral. Y después, ¿Cómo en qué año sería eso, papá? ¿En qué año pues serían? yo tenía ahí ya ¿Como en los que en los 60, quinto, ya, 50? sí, como los 60 y tantos, más o menos, 1960. más o menos. Estamos hablando de Y 1960. entonces, Otro México, ¿no? otro, Completamente sí, diferente. sí, sí. Entonces mi mamá empezó a trabajar con un hombre ahí, eran dos dueños, Rojo y Hernández, una tienda de mayoreo y menudeo. Y ahí me invitó mi mamá a trabajar, que querían que yo fuera a trabajar ahí, a darle de comer a los perros, a Ajá. unos perros. Y le estuve dando de comer, entonces el señor Hernández me empezó a ver que pues era trabajador y me invitó a su tienda a trabajar. Me acuerdo que estaba haciendo mucho frío, casi nevando, Ujú. y me compró mi bicicleta nueva, mis sudaderas, gorra, guantes, y me dijo, vas a ir a trabajar a la tienda. Y empecé a trabajar a la tienda. Era como un uniforme lo que le Sí, compró. pero también debo decirles que cuando estaba en la escuela ahí desde tercero, cuarto, yo me venía en las vacaciones a un rancho que era Ajá, de mi tío Andrés, ajá, y estaba mi tío Andrés y mi tío Tacho ahí, ajá. Sus y tíos. otros primos, y yo les ayudaba, Hermanos de mi abuelita. sí, o sea, hermanos de mi mamá. Entonces, yo les empecé a ayudar a sembrar, ahí a cosechar. Me pasaba los 2 meses. Eso era cada año, que las vacaciones grandes. Yo me venía para el rancho porque me gustaba mucho el rancho. Sí. Me gustaba la labor. Con tractor y con animales cultivábamos la tierra. Y piscábamos algodón, trigo, y otros productos que se daban ahí Pues en el rancho. y bien tranquilo, ¿no, papá? Un tiempo muy sereno, ¿no? Sí. Imagino en el rancho eh, sin maldad, ¿no? Los niños, No, pues ahí todavía no ¿verdad? había nada de eso, nada. Se manejaban mucho por los valores, ¿no? Del Sí, respeto sobre todo. Yo me sí. acuerdo que una vez fuimos a Delicias y que tus tíos nos ponían la mano para que les diéramos un beso en la mano, Mi como un tío, saludo, como un respeto, sí, pues. mi tío Andrés, era el que ponía la mano, mi tío Andrés. Y hasta que ya, en una de las ocasiones ya mi mamá dijo, bueno, pues ya vámonos para el rancho, los 37 otra vez. Ajá, Volví, me metí a la escuela ahí en un pueblo que se llama 99. sí, Ahí terminé el sexto. ujú, Y y ya me metí en el rancho un poco. sí. Y y ahí estuve en el rancho hasta que ya fuimos ¿Cómo ya fue creciendo. para que para que la gente va, o sea, de cómo usted tenía su relación con sus tíos? ¿Cómo era la relación con sus tíos, con mi abuelita? Que mi abuelita en ese momento es cuando ella se viene a A Ciudad Juárez, sí, Juárez, a Juárez ya. se viene para acá, para Juárez. Ella ya estaba acá y nosotros seguíamos en el rancho. Entonces pues ya nos queríamos venir con nuestra familia, que era mi madre, mis hermanas. Y entonces no nos dejaban, no nos dejaban, nos dejaban ir a Delicias los sábados. Sí, Nos daban ahí, pues en aquel entonces una feriecita, sí, y nos íbamos a divertir a Delicias. no les pagaban. Bueno, lo que ganaba la gente no, a Okey, nosotros nomás no. Pero también debo decirles que nos daban para gastar. sí, Nos íbamos a Delicias, allá a poner ahí música y andarnos paseando ahí en las plazas. sí, Porque otro día, ya lunes, ya nos teníamos que volver al rancho. a trabajar. Y pues ya sentíamos como que ya no queríamos ir al rancho otra vez. Y, y pues platicaba con los demás primos. Sí, Todavía algunos viven, sí. todavía viven. Y ¿Cuántos años tenías ya ahí, papá? yo tenía ahí ya como unos 16, 17 años. 17 años. Entonces, Bien jovencito, papá. sí, entonces un día dijo, pues, oye, pues vámonos, vámonos. Para Y irse del sí, rancho. sí. A mí no me regañaban tanto como a ellos, Sí, pero porque mi tía, la esposa de mi tío Tacho, el que sí, se encargaba del rancho, me querían mucho. Todas ellos, las primas, me querían mucho a mí
y mi tío Tacho ahí como que se paraba poquito, ¿no? Pero cuando ya veníamos en camino, había una sequía y él venía en un caballo a seguirnos Ah, y nos perfecto. alcanzó y dio con un lazo, le pegó a uno de ellos y le abrió aquí un lado de ahí junto al Del brazo, pecho, pues ajá. aquí. Le abrió y pues empezó a llorar y nos devolvimos. Pero en ese rato, en ese momento que estábamos ahí en un puentecito para entrar al rancho, llegó mi tío, el dueño, Andrés Ujú. Rojas. Llegó el dueño y dijo, pues, ¿qué tienen? ¿Y tú por qué lloras? No, pues que mi tío me pegó aquí. Dijo, ¿por qué? No, pues que ya nos queríamos ir y ya nos íbamos a ir y nos siguió en el caballo. Porque no, como que él no quería que se fueran. No quería que nos fuéramos. Yo creo porque se sentía triste o que ya iba a estar solo ahí nomás con su familia en el rancho. Y nosotros pues éramos los que hacíamos la boruca ahí. Entonces, pero ya nos queríamos venir. Entonces, dijo mi tío, no, ¿se quieren ir? Sí, ya nos queremos ir, dijo. Alístense pues, vámonos. Ahorita yo los echo, si se quieren ir para Juárez, Sí. los echo en el tren. Fue como escaparse, ¿no? Sí, sí. Y ya nos trajo, ya nos alistamos. El tren pasaba a las 11 de la noche, ahí por Delicias. Llegaba a Ciudad Juárez a las 7 de la mañana. Y nosotros no conocíamos Juárez ni nada, nomás. Entonces mi tío me sacó de ahí de ellos, éramos 4 primos, Ujú. me sacó de ellos y dijo, ven. Y a mí fue el único que me llevó en ese rato a comprarme pantalones, botas, camisa. Dijo, Tomás, a ti te voy a comprar. Pues yo era Sí. no me tenían a mí tanto rencor o tanto que yo me viniera ¿Por qué allá. usted cree que a los demás primos les trataban con la mano más pesada? Sí, porque quién sabe, porque yo no. Yo me portaba bien con mi tía y con mi tío, ¿verdad? Mi tío era duro, pero a mí nunca me regañaba, pero no tanto así como a ellos. Y luego llegas a Juárez, papá, y ¿qué empieza a hacer usted en Juárez? Llego a Juárez, chavo todavía, y me pongo a trabajar. Me pongo a trabajar ahí. También vendí el periódico En un Juárez. rato, o sea, Vendía el aquí en periódico ahí Juárez en sí, Juárez, sí sí, se llamaba el Fronterizo. el fronterizo. Y empecé pues yo quería traer feria siempre en las bolsas. Eso. Y empecé a trabajar ahí en el Fronterizo, a vender periódico. Luego me invitaban a trabajar en una empresa que eran camiones, Sí. que eran líneas de Juárez. Y había otros que se llamaban transportes urbanos. Entonces en líneas de Juárez eran de unos que se pedían, bueno, no me acuerdo el apellido ahorita, pero también me querían mucho y empecé a trabajar haciendo una barda. Ujú. Y luego de ahí me dijeron, vente, ¿quieres trabajar en la noche lavando camiones? Tienes que lavar 5 camiones, nomás por fuera, por dentro no. Está bien. Y en la noche me iba yo, era de noche, salía como en las 3 4 de la mañana, ellos me traían un mueble a mi casa. Siempre bien trabajador, ¿va, Y papá? sí, y ahí empecé a trabajar. Después ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya vente en el día. ¿Quieres trabajar? Sí. Vente en el día, vas a estar nada más eh, de despachador. Tú ya sabes las líneas, a dónde va cuáles camiones. Aquí traes la lista del 84, que el 79. Y me decían los choferes, dame aquel, ¿no? No, me dijeron que tú te llevaras ese camión. Entonces yo ahí estuve trabajando ya, hasta que ya duré como 4 años o 5. Allí luego ya me fui a calar en la construcción, Ujú. que es donde yo ganaba más en la construcción y me puse a trabajar en la construcción. Este, eh, Me enseñaron, había un señor ahí, Chuy Villa se llamaba, Sí. ese me enseñó cómo se hacían las bardas, cómo hacían las casas, los planos, me ¿Cuántos años enseñó ya tenía bien. ahí? Ahí ya tenía como unos 22 años, 22 años. 22 años. Entonces Oiga, papá, aprendí. y ahí, eh, ahí no conocía aún a Dios, o iba a la iglesia católica, o no iba a la iglesia. Bueno, de hecho, eso no se los dije, pero en Parral yo hice mi primera comunión. Ah, hizo su Tenía primera 8 comunión. años Ajá. y Pero ustedes y iban a la iglesia católica. ¿Usted era católico en ese tiempo? casi no íbamos, pero pues toda mi familia era católica, o sea, toda la Ah, gente. ok. No había,
Pues el clásico católico de ir cuando hay un funeral o... En Delicias lo único que hacía yo es que cuando salíamos ahí el domingo, ahí en la casa donde vivía mi tío Andrés, había una iglesia así grande, así en la pura esquina, y se oían aplaudiendo, y les llamaban protestantes. Ok, Y órale, aplaudí, aplaudí, ¿no? Nunca fuimos, sí, pero los oíamos. Entonces, ya aquí en Juárez, mi mamá me invitaba a una iglesia que se llama Centro de México. Centro de México. Sí, ahí estaba un familiar mío, Ajá. y luego mi mamá también empezó a ir, pero yo todavía no, Pero esa iglesia que era cristiana o... cristiana. Ah, ahí ya era cristiana. Es Sí, cuando mi abuela se hace cristiana. sí, mi mamá y mis hermanas, Sí. pero yo todavía no, digo, debo ser honesto, no creía todavía así. No tenía Iba Dios en tu para que mi mamá corazón. viera que iba. Sí, ¿Me entiendes? para que se sintiera a gusto, pues, Sí, ándale. que la Pero, acompañabas. pero yo salía ahí a lo mismo, Eh. a mis, Ya en allí. ese momento tú ya tomabas, ya... Sí, ya. Sí. Apenas empezaba yo y pues me salía y ya vámonos para allá, para la esquina. Oh, Y órale. y cabe hacer mención que mi papá llegó a la colonia, cuando llegas a Juárez, que me contaste, Ajá, me contabas, ¿va? Llegó a la colonia, está la Melchor a la Ocampo, Melchor Ocampo, que de allí eran los malillas, ¿no? los Los quincones. quincones. Y eran mis primos, más que yo casi con ellos no, yo podía bajar para donde quiera en la Melchor, ellos no podían salir de ese barrio. Y yo Porque, bajaba para todas partes y donde quiera tenía amigos y yo no me metía en broncas con nadie. oiga, pa, y en ese momento, ¿cómo entra usted a andar en la política y esas cosas? Allí me empecé a involucrar, Allí en la Melchor eso Ocampo. fue cuando yo llego al 4. Ah, Porque entonces el de la kilómetro Melchor, 4. sí, nos vamos al 4 porque Ajá, mi mamá ya no quiso pagar rentas, compró un terreno ok, y empezamos a hacer en el terreno. ok, Y ahí hay una cuestión de que los terrenos decían, ¿verdad? sí, Que eran, no me consta a mí, que eran un fraude. ok. Que Y el terreno que tenemos, había comprado mi sí, abuelita era un tenemos fraude. un contrato compraventa. Ujú, Entonces se empezaron a juntar una gente ahí, como unos 60, 70 personas. ujú, Y mi mamá me decía, ve ahí a ver qué. Y yo empecé a ir ahí. sí, Y yo pues le empecé a meter mi cuchara ahí, oye, ¿y por qué no le hacen así, mire, así? ajá, Y empezaron, oiga, ¿y por qué usted no nos representa? No, le dije, pues que yo trabajo. Entonces estaban haciendo Infonavit. ajá, Yo tengo mucho trabajo allí, pues gano mi feria. Y dijo, no le hace, nomás los sábados. Mire, como ahorita estamos haciendo las juntas los viernes, las hacemos los sábados en la tarde. Órale, pues, ya eran más, sí, más. Eh, y ahí llega un líder de sí. la ciudad de Chihuahua, Adán Cigala, su Adán hermano. Cigala. Y él fue el que me empezó a decir a mí, oye, ¿cómo ves si hacemos aquí una organización? Eh, y le digo, pues vamos a ver. Sí. Entonces ahí me agarra a mí, hicimos una dirección colectiva Sí, de 5 personas, entre ellos yo iba también ahí. Y un día nos dijo, vamos a hacer una manifestación, vamos a irnos al centro y vamos a decirles que vamos a dar terrenos. Y pues yo decía, pues yo no sé dónde van a dar terrenos, ¿verdad? Entonces allí en el kilómetro 4 había una que se le llamaba La Engorda, de sí. Soto. Muchos terrenos, grandes, grandes, pues es tierra y libertad. De ahí nace Tierra y Sí, Libertad. y entonces cuando llegamos de la manifestación ya estaba oscuro. Vénganse a tumbar todo el cerco y todo, y a invadir, a hacer calles. Él sabía todo eso. Y Ok. nosotros le ayudábamos a hacer las calles. Órale, que íbamos a ir invadiendo. Ahí todavía no existe el CDP o ahí se funda el Ese CDP. es el CDP. Ahí empieza el Ese CDP. es el CDP. Los demás líderes que se hablan después del CDP llegaron después, Al pero año y los medio primeros llegaron fueron los que ustedes. estaban al último. Ok. Llegaron después. Fíjense, así nace el CDP en Ciudad Juárez, que era pues un movimiento de izquierda y subversivo. Y así mi padre entra a la política. Fíjense la historia de este hombre pues de andar en política y en un movimiento humanista, se podría Sí, decir, porque sí. invadían los terrenos y se los repartían a la gente sin No les buscar, cobraban nada, así nomás. porque el que les cobraba lo castigaban. Se los daban, nomás que la persona que le diéramos tenía que amanecer ahí. Ahí ya no tenía, O iba a sea, vivir ahí. le asignaban un terreno y la persona ahí se tenía que quedar, ya no se podía mover y tenía que construir, Sí, ¿verdad?
ya no si se no se podía. lo volvían a dar a otra persona. Sí, si no estaba ahí, se lo damos a otra persona, ¿no? ¿Cuántas colonias hicieron el CDP? Hasta que yo anduve fueron 49. 49 colonias de Ciudad Juárez. Muchas de las 49. colonias en las que ustedes viven fueron formadas por el CDP y allá andaba este hombre. Ey, sí, Pero no andaba sin Dios. sin ahí. Dios, no, sí, sin Dios, yo no tenía eso. Yo, cuando yo les dije, Eran puras revueltas. Yo me acuerdo que un día dijiste que andaban haciendo unas pintas y nos llevaron, y se los llevaron a la cárcel, no, ¿no? pero a mí no, yo traía un carrito Ah, sí. y me iban siguiendo a mí. A ver, cuenta la historia para que la sepan. Yo andábamos haciendo ahí precisamente en el kilómetro 7, Ajá. acá para el lado del Jarudo, pintas, puños así con manos Era pintar rayadas. en la pared un puño y No votes por tus verdugos y incitaban a la gente a que no votaran las eh, elecciones. no votes por tus verdugos, las elecciones son ilusiones. Decía. O sea, yo era líder de los principales, no Sí. era de atrás. De los fundadores, pues. Sí. Sí. Y entonces llegaron y agarraron a una señora con sus 2 chavitos. Ajá. Que andaba en la pinta Sí, también. y las otras se subieron en el carro y le dije, súbanse. Y se llevaron al papá de un líder de ahí, Ajá. se llama Don Paco. Ajá. Y se lo llevaron. El que es el papá de uno de de ellos, Pedro sí, Matos, sí, ¿no? sí, Pedro Matos. Ujú. Entonces se lo llevaron y a mí me venían siguiendo las patrullas, pero como la carretera Casagrande antes se manejaba nomás de 2 carriles. Sí. Y para acá había tierras y pues no me podían rebasar y Sí. yo agarraba los 2 carriles y puse el pito directo. Y órale, pues se abrían. Dirían, pues llevan un herido o algo. Sí. ¿verdad? Y entré a Tierra y Libertad y como Y es con una... la policía atrás de ti. Sí, eran 3 patrullas. Sí. Y cuando yo me meto así, era un 56 Vilar, un 56, el carro. Entonces yo doy vuelta, yo conocía, me abro un poquito y doy vuelta para allá para adentro. Y ellos se pasan 2 y entra una. Ah, sí. Esa sí dio vuelta y se metió hasta adentro. Pero como había junta adentro y había mucha gente. Había mucha gente. Entonces Tenían yo me sus paro mítines. hasta, sí, Ajá, ahí el vienen, CDP. les decía, ahí vienen siguiéndome las patrullas. No, pues, pobrecillos, les cayeron todos los vidrios quebrados. Y, La gente les empezó a sí, quebrar los vidrios. muy feo, y, muy feo. pues Los acá otros ya no golpear, ¿no? entraron, se quedaron parados allá. Ya nomás los vieron allá. Sí, Porque ya no todo, entraba la policía a las no, colonias del no. CDP. Nadie, ni tránsito, ni policía, nada. ¿Qué está, nada. en el 80 estamos ya hablando, pa? Fue el 79, 79, cuando nosotros ok. hicimos el CDP. Ok. Pues estamos hablando ahí de unos... No, Y te siempre- metes de lleno en la política, ya te metes Sí. sobre todo en esa parte del CDP, Sí. que dicen que de alguna manera era como el brazo del PRI, ¿no? Pero bueno, ese es otro Sí, tema. sí, pero de todos modos el Pero andas CDP en política, se pa. manejaba, Ajá. defendíamos, andaban maestros, estudiantes, amas de casa, hombres fuertes, luchadores, y porque ellos sabían que lo que hacíamos era para que tuviéramos derecho a un terreno, porque muchos de Juárez no tenían, pagaba rentas, Sí. muchos ya no podían En pagar Ciudad las Juárez ya no rentas. podían pagar Y la nosotros renta. íbamos por las calles en Juárez y los invitábamos, acérquense al CDP, ahí les buscamos un terreno. Acá invadimos y acá hacemos otro terreno. Hicimos 49 colonias, hasta donde yo anduve. Sí. Todavía siguió el CDP. Y yo me fui a otra organización. Y luego conoce a mi madre en el CDP. Conozco por parte de mi cuñada, Patti. Ajá. Conozco a... ¿Cómo la conoce, papá? Con un problema que traía, Mi mamá te lo voy a traía- decir, Ey, un problema que traía ella, compró una camioneta sí. y la chafiaron, no estaba buena la camioneta Ajá. y dio una buena lana. Ok. Y entonces la quiso devolver y Sí. le dijeron, no, ya no se puede devolver, el abogado de ese lote de carros. Sí. Y entonces llega con Matos. Ajá. Y Matos me dice, a ver, gitano, llévate la compañerita a ver si puedes arreglarle. Es más, no puedes, no si puedes, le arreglas. Ey, Tú ya te la sabes toda ahí. sí. Entonces yo conocí al de... Era la brava. Sí, a la Ahorita brava. A la brava Y entonces la me arreglamos. dijo, ¿me voy contigo? Yo, sí, le dije, vente. Y me la llevé. Iban otras personas atrás de una troquita que traía yo. Y me la llevé. No me acuerdo cómo se llama esa dependencia ahorita. Sí. Del consumidor, Cámara del Consumidor. La Cámara del Entonces yo Consumidor. conocía al director de ahí y ellos me conocían a mí también.
Dijo, ¿qué traes ahora? Traigo este problema con ella, mira. Le hicieron un fraude, quiere su dinero, ahí está la camioneta, y ya no la quiere, y queremos arreglar contigo. Si no se puede aquí, entonces vamos a hacer ahí un meeting y vamos a cerrar las oficinas de ese lote de carros. Lo vamos a cerrar. Así es como se arreglaban las cosas del CDP, Sí, ¿no? sí. O nos arreglas o traemos a la gente y ya no entra ni sale No nadie. sé, ¿no? Así Ese día era. yo le dije, estábamos adentro, ya se estaba haciendo tarde porque llegó un licenciado, un delgadito alto. No, dijo, no se puede arreglar. Le dije, no. Y entonces ya eran como la 1 de la tarde, Sí. o iba para la 1. Cerraban a las 3 esa oficina. Le dije, cierre las puertas ahí, compañero. Cierre las puertas, no salimos ni nosotros, ni el director, ni el abogado. Dijo, me van a secuestrar, sí, te vamos a secuestrar. Y pues trae la chota si quieres, lo que trae. Usted, compañero, ahorita se sale y baje todos los de los camiones que tenemos allá afuera y que se pongan aquí en la puerta. Y no llevábamos a nadie. Nomás No, no iban había nosotros, nadie. no. Íbamos en la troca, nomás nosotros. Nomás eran ustedes. Entonces, Pero ellos pensaban que afuera había camiones con gente. no, y luego ahí se trae un montón de colitas de pavo con pan de blanco y chiles curtidos. Y aquí cenamos. Le dijiste tú. Ajá. Y aquí cena el director también, va director. Y le decía el director al abogado, arregla, porque con esto no vas a Le poder. dijiste. Arregla, porque hasta yo la voy a llevar. Decirle que aquí Las amanecemos. Las técnicas sayayines de mi papá. Entonces, estuvo hablando por teléfono. Y nosotros nomás lo estamos viendo. Dijo, hay un arreglo. A ver, dijo, la mitad. No. Todo. Nada de mitad. Ella te dio la mitad. Tú le diste la mitad, le dije. No, yo le dije así. Creo que eran unos de aquellos, como Ajá. 13,000 varos o 13,000 pesos. ¿Cuánto Sí, sería ahorita? No, pues si era un buen dinero. como unos 80,000 pesos. Unos ahorita. 80,000 pesos. Entonces, 17 les dio, así. Ok. Juntó para eso, ella me decía, yo junté ese dinero para comprar un ¿Y mueble. ahí la conociste? Ahí la ¿Y conocí. arreglándole ese problema? Sí, luego ya estaba hable y hable y dijo, no, pues que me tengo que ir, pues, yo, y no, hasta que Oye, papá, arregles. y luego de andar en la política y de conocer a mi mamá, que luego te casas, que por cierto, Beto Lozano, ¿no? El cantante Sí, Beto de Lozano Juárez. fue mi padrino. Fue tu padrino. Y Beto con él Lozano. agarrabas la jarra. De repente Ey. la agarraron porque íbamos al Malibú. Ajá. Él nos daba la entrada. A Y mí y a luego mi esposa. yo me acuerdo de niño, papá, que un día había un problema con los militares, que estaba todo lleno de soldados, que había bajado un helicóptero en una de las colonias esas. ¿No te acuerdas tú? No, éramos muy vagos. Sí. En Tránsito, que estaba antes Tránsito, estaba en la pura orilla del río. Y un día Gustavo Arango, otro líder, me dijo, vente. Y nos fuimos para el río. Iban como unos 10 compañeros de los Sí. que iban a Tránsito, a arreglar broncas de tránsito. Y el helicóptero de Estados Unidos Ajá. se bajaba hasta abajo así, Sí. para asustarnos. Sí. Y lo agarramos a pedradas en el puro vidrio. Al helicóptero. Sí, al helicóptero, y se levantaba ya enojados. Sí. Y luego ya estaba lleno de polis allá en el otro lado, en el río. Sí. Y de acá también. Joder. Y dijo, Gustavo, vámonos, compadre. Esa es la historia de... Y nos venimos otra vez a Tránsito. Y allá se quedaron todos y el helicóptero andaba allá arriba. Sí, bueno, no sabía ni quién era, ¿no? Pues ya. Y órale. O sea, usted era subversivo, usted era de izquierda, a usted le gustaba andar ahí haciendo problemas. Usted era antisistema, en contra del gobierno. Sí, entonces, mi mamá seguía yendo a la iglesia. Sí. Seguía yendo a la iglesia y yo sí me sentía mal. Mal porque cuando yo iba con ella acá, cuando ella iba acá, después ya se fue a Alcance Victoria. Y ahí se Alcance fueron mis Victoria. hermanas. Con el pastor Mis Trini Rubio. sobrinas, sí, mis sobrinas. Trini Rubio, con ¿no? Trinidad Se llama el Rubio, pastor. el Ajá. pastor Rubio. Su esposa que antes vivía, ya no vive, Irma Rubio, Sí. ¿verdad? Y Alcance Victoria, estaba en la pila entonces. Y Le mandamos un saludo y un abrazo sí, a la Trini gente Rubio, de Alcance Trini Victoria Rubio, y al pastor y a los de Trini. Alcance Victoria, Chava, todos ahí, ¿verdad? Amén. Entonces, pues, y mi mamá seguía insistiendo que fuera yo. En que fueras a la iglesia, que fuera a dejaras la que política. que fuera a la iglesia. Mi mamá tenía mucho miedo cuando yo andaba en la política. De que, Y porque en aquel tiempo Gobernación desaparecía a los líderes, ¿no? Sí, ¿no? Y había broncas con los panistas, ¿me entiendes?
Ellos no nos querían a nosotros. Los panistas. Los panistas. Ey. Y pues ni nosotros a ellos, así que se hacían las broncotas ahí. Entonces, pues ya empecé yo, pues se me vino a mí, pues yo creo que un día ya voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y parece que eso tuvo eco, porque entonces yo sacaba licencias y sacaba placas. Sí, Y un día estuve ahí con una líder de ahí de arriba, de donde vivo yo arriba. sí. Tenía, fui con ella y le entregué unos juegos de placas también a ella y me llevé siempre unos para abajo. Y bajé una bajada ahí Sí, y y ahí me asaltaron. sí, Pero también cuando yo estaba acomodando la placa, porque cuando iba bajando estaba muy grande la bajada, sí, se me fueron para adelante las placas y mis papeles que llevaba ahí se me cayeron también ahí. sí. Entonces me bajé, abrí la puerta de este lado y empecé a acomodar cuando sentí aquí una pedradota grande, las Sí, piedras. Entonces volteé así, me pusieron otra que así y en los dientes que me los tumbaron, pues no Sí. tengo aquí. Te estaban golpeando con piedras. Con piedras, eran 3. Sí, Bueno, yo vi 3 así porque me naquearon, me desmayaron y y ya no supe, ya no supe. Fue mi hijo, ¿no? sí. Cuando estaba tirado allí. Es que yo estaba en la casa Ajá, y Huicho, que le mando un saludo, agüicho. fue a la casa corriendo. Dijo, oye, están golpeando a tu papá, está muy mal. Cuando llego yo, ya venía la ambulancia, tú estabas debajo de la troca, todo golpeado, todo golpeado. Estabas todo lleno de sangre, te andaban limpiando como con unas toallas. Yo no sabía manejar estándar y tu troquita era estándar. Y me acuerdo que llegó Huicho y le dije, Huicho, llévate la troca ya a la casa y dile a mi mamá. Y yo me fui en la ambulancia contigo esa vez. En la ambulancia te quiso dar un infarto, ¿sabes? Yo estaba muy niño. Sí, Los rescatistas de ahí me decían que todo estaba bien, pero cuando los veía encima de ti, pues me asustaba. sí, se subieron arriba de mí. Sí, Yo sentía que estaban arriba de mí. sí, sí, Hasta que pero porque te estaban reanimando, eh, ¿sabes? Porque tenían conectado el corazón y tenían una pantalla ujú. y se veía como que se iba bajando, bajando. Y ellos era cuando estaban como, pues en la ambulancia yo nomás sentía que íbamos rapidísimo para allá y para acá. Ya llego yo ahí y ahí me encuentro ya que llega mi abuela, llega mi madre, Eh, y, pues mis hermanas, unas tías que llegaron también. Licón Y estaba adentro. unos amigos tuyos de la política, Sí, el profesores profe también del Licón, CDP, profe sí, Licón. del PT, que entré al CP y PT. Eh, Y bueno, ahí tú estabas en el hospital. sí, ahí estuve, pues fue como a las 5 eso, un poquito menos se me hace. Fue como Y a la una. yo reviví a la 1 de la mañana, Eh, o sea, volví a despertar, estaba naqueado. Entonces, cuando yo despierto, el que veo así es a Licón. sí, Y dice, ¿qué pasó, compañero? ¿Ya está bien? No, le digo, pues, dice el doctor, ¿no te duele nada? No, le digo, pues no me duele. Dijo, es que ya te hicimos placas y te hicimos todo estudios y no traes nada interno, dijo, todo es por... ¿Y a cuántos años hace de eso? Y hace muchos años, ¿verdad? Si hubiera tenido problemas, pues ya habían resucitado, ¿verdad? Y el doctor me dijo, mañana te esperamos aquí enseguida para que pongas tu denuncia. Y si los conoces, pues hazlo. Entonces yo amanecí ya ahí en la casa y es lo que te digo, Dios me mandó a un hermano, el Yassi Barrón, un hermano ahí me dijo, recibe a Cristo para que Él, ¿cómo ves? Dije, vámonos, sí lo recibo. Yo de volada lo recibí y y me hizo ahí lo que es, yo me lo sabía, y ahorita no me acuerdo, un texto, un versículo que se dice, eh, no me acuerdo ese versículo, él fue el que me lo leyó. Y le dije, sí, hermano, está bien. Dijo, ¿ya vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Desde ese momento yo el domingo ya estaba en la iglesia.
y ya no me quise apartar de la iglesia. Yo ahí, que un drama, hacían dramas en el Parque de la Chaveña, y Sí, ahí andaba yo también haciendo los dramas, ¿me entiendes? sí, Como cholos, como sí. donde se tiraban balazos Después acá, de ¿entiendes? político, ahora Sí, actor, ¿no? Pero sí, ya en Cristo. ya en Ahí te Cristo, entregas a Cristo. me entrego a Cristo, a Cambias Cristo. tu vida. Cambio mi vida, ¿verdad? Estás en Y política, a pero veces ya está en política, pero en tiempos de política, cuando hay elecciones o en los algo, tiempos electorales. que me buscan, ayúdanos y los ayudo, ¿verdad? Ujú. Pero no me salgo de la iglesia. Yo soy cristiano ahorita y yo pienso terminar ahí, ¿me entiendes? Terminar mi carrera ahí, en Cristo. Yo le pido mucho, que me proteja, que me cuide, ¿verdad? Y para yo salir adelante en el cristianismo, Y no ¿entiendes? supiste ni por qué te golpearon, va, padre. No quise investigar, Sí, porque a uno de ellos lo mataron en El Paso, sí, pero sí fueron y los balacearon, tengo los Medina. sí, Uno de ellos fue y los balaceó, ¿entiendes? Y sí. había otro que era un Entonces era chilango, gente mala esa. había un chilango que era terrible. Y dijo, dime dónde están. Y no le dijimos nunca. Entonces a otro lo mataron ahí en la Andrés. Y la señora, una vez fue una señora y me dijo, oiga, pues es que, pues ya ve cómo son, usted compréndame a mí, por él, ¿no? Yo no he hecho nada, señora, no se preocupe, yo no he hecho nada. Es que usted lo tocó Se, Dios en y ese momento. se Eso. fue de ahí del Andrés, se vendió y se fue. Entonces ya no quedó ni uno. ¿Entiendes? O sea, Dios, Dios me los, órale. Oiga, pa, y ya para cerrar, para ir cerrando, al día de hoy, ¿usted cómo lleva su vida? Yo la Porque, llevo, mire, ya nos habló de cuando nació en cómo nació en el rancho, cómo usted batallaba en el rancho, cómo llega a Ciudad Juárez, cómo en Juárez usted se abre camino trabajando y luego en esa organización de izquierda, cómo usted llegó a tener pues las puertas abiertas de las dependencias, eh, esa comunicación con políticos, con autoridades, pero con una golpiza usted encontró a Dios. ajá, muchas yo ayudé a mucha gente con recibos del agua, recibos de la luz, en las dependencias como la que les dije ahorita en la Cámara del Consumidor, en muchas dependencias, inclusive íbamos a Chihuahua. Entonces, yo ayudé a mucha gente y mi mamá me decía, limpio entraste y limpio te quedaste. Por eso, por lo mismo, Sí, porque de que no a había mí hecho casi no me fraudes, señalaron, de muchos que, no de, me señalaban, ¿entiendes? Que era lo que yo cuidaba, que no me de que no le señalaran, fueran a decir que que no me usted señalaran, les sí. quitaba su dinero. Sí, sí. Entonces, pues es parte de mi vida, ¿verdad? Y quiero agradecerle mucho a ti por darme esta oportunidad, ¿verdad? De que me conozcan un poquito más y decirles que sigo en Cristo y que ahí Amén. voy a estar en Cristo siempre, siempre, ¿verdad? Cuidando mi familia, mis hijas, a Oiga, ti, padre, ¿y en dónde encontró la paz de toda su trayectoria? en Cristo. En Cristo. En Cristo encontré la paz, vivo bien, no digo que tengo dinero, que nada, vivo de lo que Dios me da, de lo que Amén. Dios me da para Ya yo está vivir retirado. y seguir yendo a la iglesia. Voy al Alcance Victoria y hago otra iglesia de aquí del Paso, que me gusta mucho también. Aquí con mis pastores Sí, Galeano en la ey, iglesia Montebrón. ahí he estado, me Ujú. gusta ahí, con mi hijo, con mis nietos, ¿verdad? Me siento muy a ¿Y qué le gusto. diría a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, apa? Que reciba, que busque la salvación, que busque a alguien que le hable, o cuando le hablen que acepte, porque es lo más bonito. Te quitas de una vida de peligro, de borrachera, de golpeadera, de andar mal con tu familia si eres casado, o te abandonan. Entonces acéptalo y yo te pido, te invito que esto sirva, esto que estamos haciendo aquí, que te sirva para que tú le busques y te entregues a Cristo. No es fácil, sabemos, no es fácil, pero hay que comenzar. Hay que comenzar y la misma palabra te va introduciendo a que ya vayas
superándote y que esa fe que tienes chiquita se vaya haciendo grande Se va y se vaya fortaleciendo. madurando, porque Amén. ya madura es muy difícil que el enemigo te la quiera tumbar. Entonces, adelante. Pues muchas gracias, Padre, Ujú. por haber aceptado esta invitación, por hablar de tu historia. Ajá. Que bueno, nos quedamos cortos, esto da para No, 5 o 10 no, sí, programas y no, sí. para allá y para acá. Aquí nos amanecemos. Yo me acuerdo Ah, que ya a estas fechas, tú hablando ahora de Cristo, era que nos amanecíamos hablando y hablando de tanto milagro y tanta cosa sí, que tú me decías, mira, mijo, esto estaba así y Dios me dejó llegar, o Dios me ha rescatado de esto, Dios me ha salvado de esto. Y en pláticas y que toda tu familia se ha ido convirtiendo a Cristo sí. y que pues tenemos, esto es también para mis hermanas, para Jessica, para Dilene, Ajá. que ellas tienen que ver este podcast porque ellas necesitan entregarse a Cristo en la iglesia Sí, y las quiero y las amo, y yo eh, también les hablo, y órale, y órale. y que tus Sí, sobrinos están en Cristo. Pues también. esto es para que vean, hermanos, que a veces el mundo te da ciertas cosas y te deja llegar a ciertos lugares, ¿no? En el caso de mi papá, en política, desde el campo, miren, salió y en política, ayudando a la gente, teniendo privilegios, Trabajar en la trabajando en construcción. construcción y esas cosas, pero en un momento en el que él se sentía con poder, llegaron y lo golpearon y eso sirvió para que él recibiera a Cristo Ajá. y viera que lo que de atrás no era tan bueno como lo que tenía para enfrente, que era la Esto es lo vida bueno. en Cristo. Así es. Te agradezco, Ajá. Padre. Les Ajá. agradezco que nos vean este podcast. Suscríbanse, pónganle ahí a la palomita para que les lleguen las notificaciones. Ayúdenos a compartir para que a todo aquel hermano que está pasando por alguna dificultad o pues algún problema en la familia y que sirvan estos ejemplos para que den ese paso de fe, para que puedan aceptar a Cristo, para que vean que en Cristo hay victoria y a Él nos debemos. Que tengan buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. La respuesta que busca.